y vamos a pedir que comience la grabación. Muchas gracias. Buena tarde. Siendo las 16:02 del día 7 de diciembre de 2023, vamos a dar inicio a este panel de entrevistas que es del 11º bloque de este día y les damos la bienvenida a Brenda, Teresita, Héctor y también pues una felicitación por estar en esta etapa de las entrevistas. Voy a proceder a comentarles cómo va a ser, bueno, en un primer lugar a presentarles al panel de entrevistadores, que está encabezado por el consejero electoral, maestro Francisco Bello Corona, por el ingeniero Juan Carlos Vaca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística, y su servidora Liliana Martínez, directora de Participación Ciudadana, todos del IEM. Y bueno, pues la mecánica de la entrevista es la siguiente. Van a ustedes a recibir una pregunta por cada uno de los panelistas. La pregunta es la misma para los tres. Y tienen para responder hasta 2 minutos. En estos 2 minutos queremos conocer cómo han enfrentado alguna situación, es decir, una parte vivencial a partir de sus experiencias, no de algo hipotético. Porque lo que queremos conocer es justamente cómo han actuado ante ciertas situaciones. Y pues también, si bien tienen hasta 2 minutos, si se pasan del tiempo, les estaremos pidiendo que concluyan con su intervención para dar la misma oportunidad a todas y a Héctor también. Y bueno, si no tuvieran alguna duda, les voy a plantear. La primera pregunta la haré yo, posteriormente el consejero Bello y por último el ingeniero. La pregunta es la siguiente. Cuando han tomado alguna decisión exitosa, ¿qué les ha permitido justamente medir o entender o señalarla, calificarla como una decisión exitosa? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál fue la decisión que en concreto tomaron? ¿Y cuáles fueron los resultados exitosos? Vamos a empezar con Brenda, posteriormente Teresita y por último con Héctor. Brenda, tienes hasta 2 minutos para darnos tu respuesta, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me pudiera volver a formular la pregunta, por favor? Porque no la alcancé a escuchar bien. Sí, con gusto. Cuando has tenido la necesidad de enfrentar una situación en la que tengas que tomar una decisión, pero no cualquier decisión, sino una decisión exitosa. Nárranos, platícanos cuál era la situación, cuál fue la decisión que tú tomaste y qué te permite justamente, qué indicador te permite decirnos que justamente pues se cumplieron los objetivos o que fue una decisión exitosa. Algo que te haya ocurrido a ti. Ok. Adelante. Bueno, en este acto les comparto que hubo una situación en la que tuve la oportunidad de poder tomar un diplomado en Derechos Humanos, el cual tendría que cumplir con ciertos requisitos, en este caso, acudir a todas las sesiones, cumplir con una calificación máxima. Obviamente el diplomado era gratuito, pero no era cualquier diplomado, entonces opté por correr el riesgo de tomar el diplomado, asimilando de que se me era complicado por cuestiones de trabajo. Sin embargo, el resultado me fue muy satisfactorio porque los indicadores que pude utilizar fue un plan organizacional, un plan estratégico que me permitió estar en todas y cada una de las sesiones del diplomado, por lo cual pude aprobar incluso cada una de las etapas y me pude diplomar en ese curso de Derechos Humanos otorgado por la CNDH. Muchas gracias, Brenda. Teresita, su respuesta, por favor. Sí, buenas tardes, gracias. Bien, bueno, pues me dedico también a la docencia y en este último cuatrimestre que me pude incorporar nuevamente a las actividades académicas,
surgió una situación porque la escuela es una escuela pequeña que hizo promoción para tener más alumnos y estos alumnos pues eran variados. Entonces, una de las situaciones que ya hemos concluido recientemente el cuatrimestre, pero que me permitieron trabajar en este proyecto con los alumnos de primer grado, precisamente para la adaptación por el tipo de personalidad que tengo. Entonces, apoyé a la directora, a los académicos y los alumnos realmente venían pues como desubicados de lo que es realmente ya el ser profesionista. Entonces, implementamos varias actividades dinámicas, juegos didácticos que permitieron que se fueran incorporando, que tuvieran también la facilidad de conocer lo que es el área académica, y con ello logramos al final del día pues que los alumnos con apatía lograran concluir el cuatrimestre de manera adecuada. Ahorita sus calificaciones son de impacto, hemos podido incrementar la calidad de la educación en esta escuela, y esto pues al final del día es un logro y es un éxito que en conjunto, no solamente por mi persona, sino en conjunto con el área académica, se ha logrado establecer. Es cuanto. Gracias, Teresita. Su respuesta, Héctor, por favor. Sí, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco de verdad la oportunidad que se me brinda de estar aquí en esta entrevista. Les contesto en relación a la pregunta. En el 2023 tuve la oportunidad de ser vocal ejecutivo y por ende presidente del Consejo en Texcoco, Distrito 23. Se nos presentó una situación compleja, diría yo, desde mi punto de vista, toda vez que en la integración de paquetes electorales sellamos mal las bolsas de seguridad y no eran 5, eran alrededor de 200 bolsas de seguridad. Fue una situación difícil, compleja. Empezaron las opiniones, los puntos de vista de mis compañeros, de las vocalías, del personal, en uno y otro sentido, qué hay que hacer. O sea, sí se pegaron, pero no como deberían de pegarse. Y la decisión que tomé fue dar aviso a la Secretaría Ejecutiva de lo acaecido y además solicitarle la reposición de las bolsas. Creo que fue la decisión adecuada. Se nos repusieron las bolsas, se sustituyeron las bolsas. Informé obviamente a quienes estaban presentes en ese momento, en la actividad, se asentó en el acta y en la siguiente sesión asumí toda la responsabilidad como cabeza del consejo y bueno, pues el resultado es medible toda vez que se subsanó la situación y salieron bien las cosas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias por su respuesta, Héctor. Tocará el turno al consejero electoral, maestro Francisco Bello. Adelante, maestro. Gracias, maestra Liliana. Muy buenas tardes. Mi planteamiento es el siguiente. Es usual que en distintos ámbitos tengamos que estar negociando. Casi siempre tenemos que estarlo haciendo. Yo les quiero pedir que me comenten algún caso concreto del ámbito que ustedes quieran, en que me digan qué estrategia usan ustedes para convencer al otro o a los otros. ¿Qué es lo que hacen ustedes, pero en concreto, en una situación particular, qué es lo que hicieron? ¿Sí? Le pido que comience Teresita, después sería Héctor y finalmente Brenda. Entonces le pido, Teresita, en 2 minutos, una experiencia, una situación en concreto. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy abogada postulante, y pues siempre tengo que negociar precisamente con este tipo de actividad que realizo. Una de las más principales que yo recuerdo recientemente es que me llama una clienta para que me presente con ella ante la fiscalía, y lo que yo ocupo mucho son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Realmente para mí es súper importante. Yo creo que sí son realmente herramientas que se pueden utilizar, y evidentemente una vez que conozco la situación que me hace patente
el cliente, pues yo identifico si hay una acción o hay una omisión o si realmente tienen alguna conducta ilícita que se les pueda reprochar. En este caso sí había. La gente regularmente pretende que tapemos el sol con un dedo, los abogados, y sin embargo yo no soy partidaria de este tipo de conductas. Entonces yo le explico al cliente, sabes que sí hay una conducta, pero la podemos solucionar con un mecanismo alterno. Primero que nada, tenemos que acercarnos a la fiscalía y mediante el fiscal podemos tratar de solicitar pues una reparación del daño o alguna situación que nos permita dentro de estos mecanismos llegar a una negociación de manera eficaz. Evidentemente tú tienes que demostrar que tienes ese interés por cubrir la reparación del daño, y así fue. Incluso el fiscal me comentaba que una de las cuestiones que le sorprendió de mí es que regularmente los abogados siempre llegan pretendiendo hacer pasar al cliente como una persona que no cometió la conducta, y le llamaba mucho la atención de cómo yo llegué inmediatamente pues a solicitar la reparación y bueno, pues la facilidad de que se hiciera este mecanismo alterno. Entonces eso es una de las puntos que yo considero que son fáciles de realizar cuando tenemos esta capacidad de convencer, pero aparte tenemos el conocimiento técnico. Gracias, Teresita. Le pido ahora a Héctor si nos puede platicar alguna estrategia en un caso concreto. ¿Qué hizo usted para convencer a la otra parte o a las otras partes? Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta, maestro. Les contesto en el siguiente sentido. También en el proceso del 2023 de gubernatura, por ahí a partir de que llegan los materiales y hasta que se entrega el expediente de cómputo, las actividades en las juntas y consejos son extenuantes. Por ahí surgió una situación en relación a un grupo de personas que elaborábamos en la junta, en el sentido de que yo era injusto, o de que, pues más bien yo siento la frustración ya por el trabajo y por las actividades, porque como sabemos, pues a veces salimos muy tarde o no salimos en ocasiones. Entonces ellos me recriminaban de que pues no tenían el tiempo, no descansaban, que algunos sí descansaban y demás. Aquí la verdad es que hay que ser un buen negociador, hay que persuadir, hay que sensibilizar al personal a efecto de que pues redoblemos esfuerzos, y lo que hice pues fue eso, negociar con el grupo inconforme, tratar de ver cuál era la solución. Lo que implementé es de irlos descansando, aunque sea de 2 en 2, no sé, durante alguna semana, a efecto de que pudieran recuperarse, y creo que salió bien la situación. Se negoció, aceptaron la responsabilidad, cedí un poco en cuanto a los descansos, pero las cosas salieron bien, considero. Muchas gracias. Gracias a usted, Héctor. Brenda, si nos platica algún caso concreto, ¿qué hizo usted para convencer a la otra parte? Adelante. Gracias, consejero. La suscrita también soy abogada postulante. Si bien es cierto, en esta parte de la abogacía, nosotros tenemos que utilizar todos esos mecanismos sobre la negociación. Obviamente la negociación tiene que ir basada a través de un diálogo, a través de una colaboración en conjunto con la otra parte. Una experiencia que me suscitó apenas fue sobre 2 personas que reclamaban que el predio de uno abarcaba una parte del otro. Cuando ponemos sobre la mesa los documentos de cada una de las partes, nos damos cuenta que en efecto existe un traslape, como tal no hay un despojo. Entonces, platicamos con ambos, les hicimos notar que la mejor opción pudiera ser hacer una repartición sobre aquella diferencia de tierra que había. En este caso eran 80 metros cuadrados de diferencia entre ambos, y les dijimos, podemos hacer la división, es decir, ser empáticos, ser tolerantes, y que cada uno de ustedes pues se ahorre cuestiones económicas, ahorren tiempo, y de tal manera que nadie salga perjudicial. De acuerdo al diálogo establecido con el otro abogado, que era mi contrario, llegamos a un buen punto. No hubo necesidad de judicializar el asunto, sino en cambio ahorita pues nuestros clientes están más que como vecinos, se quedaron como amigos. Es cuanto. Muy bien, Brenda, muchas gracias. Es cuanto de mi parte, maestra Liliana. Gracias, consejero.
Ingeniero Juan Carlos, sería su turno de plantear. Gracias, maestra. Mi pregunta va en el sentido de relacionada con trabajo en equipo. También tienen 2 minutos para poder hacer darnos a conocer sus respuestas. La pregunta es la siguiente. Relate alguna ocasión en que tuvo que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a las de usted. ¿Cómo logró coordinar esfuerzos con ellos para lograr los fines? Y si considera que logró superar las dificultades para poder trabajar en equipo. Para esto le pediría primero a Héctor, después a Brenda y por último a Teresita. Adelante, Héctor. Muchas gracias, ingeniero. Les respondo. También en el proceso del 2023, por ahí tenemos que elaborar el recuento, más bien la planeación para un eventual recuento de votos en la totalidad o la parcialidad de las casillas. Es un trabajo, la verdad, complicado, y aquí lo que resalto, lo que destaco es que mis compañeros de las vocalías de organización y capacitación son personas con mucha capacidad, mucha experiencia en el ámbito electoral, y obviamente tienen sus puntos de vista porque han estado en otros procesos, en otras juntas. Entonces, pues la lluvia de ideas es variada, porque cada quien tiene un punto de vista y cada quien tiene una personalidad. Creo que logramos trabajar en equipo, sacar el proceso de planeación, aún con la situación de que teníamos espacios súper limitados en Texcoco. Creo que lo deben saber, muy, muy limitados. Nos habían pedido que buscáramos una sede alterna para la totalidad, después que ya no. Es decir, se nos complicó un poco, pero hicimos un buen equipo de trabajo y sacamos adelante esa planeación para un eventual recuento de votos. Creo que es importante el trabajo que hicimos en beneficio del proceso de nuestro distrito. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Brenda, si nos haces favor. ¿Me pudiera volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Relata alguna ocasión en que tuviste que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a las de usted. ¿Cómo logró coordinar esfuerzos con ellos para lograr esos fines? Y si considera que logró superar las dificultades para trabajar en equipo. Ok. Comentarles que en el 2021 fui supervisora electoral en la Junta Municipal del municipio de Manalco. En efecto, el estar a cargo de los CAEs, pues no es nada fácil porque todos tienen una perspectiva muy diferente en cuanto a la capacitación. Si bien es cierto aquí, la idea primordial era llegar al objetivo, que era que cada uno de los funcionarios de casilla tuvieran la capacitación correspondiente. Sin en cambio, había funcionarios que no tenían la disponibilidad de tiempo para poder asistir a cada una de las capacitaciones en tiempo y forma. Entonces, de acuerdo a las personalidades de algunos de los CAEs, pues existían esas controversias, ¿no? De que, pues, si no pueden a tal hora, yo no puedo hacer más. Lo siento, tenemos que buscar estrategias, un plan estratégico, tenemos que mediar la situación, tenemos que colaborar en conjunto, es decir, si Micael en ese entonces no podía dar la capacitación en tiempo y forma, podíamos ver la forma de que la persona la pudiéramos visitar ya sea más tarde o muy temprano. Y para que no se le complicara, incluso llegué a auxiliarlos para que no se sintieran solos y pudieran abarcar en sí toda la capacitación. Al final el logro o el objetivo se cumplió, sí, porque hubo ese liderazgo, esa colaboración como trabajo en equipo y como su supervisora de ellos. Nos dimos cuenta del resultado que fue fructífero en el momento en el que se recepcionaron cada una de las actas de las casillas. No existía como tal tantas anomalías, entonces considero que independientemente de las actitudes que pudieron tener nuestros CAEs, al final no quedaron solos y pudieron llegar al objetivo establecido que se nos habían comentado por parte del instituto. Les cuento. Gracias. Teresita, por favor. Sí, muchas gracias.
Bueno, tocando este punto, inmediatamente me viene a la mente el proceso 2023 en el que colaboré como vocal de organización con 2 compañeros de amplia experiencia como vocales. Esto evidentemente, pues lo que hacía era denotar de manera inmediata pues la personalidad que cada uno tenía, porque pues aparte de la experiencia, la dinámica que cada uno empleaba en sus actividades, pues la hacían muy propia, por lo que de repente, pues esto sí en algún momento llegó a generar área de oportunidad, que yo lo veo así porque si bien es cierto no teníamos siempre las mismas opiniones, teníamos el mismo fin. Sí logramos coordinarnos, sí tuvimos altibajos bastantes, fue muy complicada la presión que teníamos también pues laboral, pero al final del día logramos hacer equipo, respetando cada uno lo que son sus actividades. A mí lo que me ocurrió es que se invadían estas actividades pues por la falta de experiencia, pero al final logramos coordinarnos y cada quien cuando comenzó a realizar su propia actividad, logramos tener ese fin común. Al final, cuando entregamos las cuentas, cuando entregamos el expediente, cuando entregamos pues todas pues, las instalaciones, lo hicimos en conjunto. Terminamos, si bien no siendo los mejores amigos, pues sí con cordialidad el trabajo, porque al final logramos la meta esperada, que era concluir el proceso electoral juntos. Y lo que yo propuse en todo momento siempre fue reuniones, diálogo, y todo esto al final abonó, porque permitieron en algún momento, se sensibilizaron en algún momento y permitieron que pues las propuestas que yo llevaba también las pudiéramos realizar, como el trabajo de las tecnologías con Drive, para trabajar en tiempo real, por ejemplo, el control de los oficios, para que no se les fuera, pues sobre todo al vocal ejecutivo, algún folio en el caso de que no estuviera al alcance con el programa de Access. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Pues sería cuánto de mi parte. Gracias, ingeniero. Pues así hemos llegado al fin de este panel de entrevistas. Les agradecemos mucho su interés por participar en este concurso para ocupar un cargo de vocalía en el IEM. Para el siguiente proceso electoral les deseamos mucho éxito y siendo las 16:25 del día 7 de diciembre de 2023, damos por concluido este panel de entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes.